Comenzó como cualquier mañana típica en un concesionario de automóviles de alta gama. Otro posible comprador entró. Otro semblante desatendido. Otro periodo de quietud malinterpretado como intrascendencia. Sin embargo, este no era simplemente otro anciano caballero examinando la selección. No, portaba más que el paso del tiempo en su andar y el estado de su calzado. Portaba una historia entretejida con cicatrices que el mundo había permitido que se desvanecieran o había ignorado activamente. Lo que ocurrió no fue un encuentro de ventas típico, fue un choque entre la ignorancia y la solidez moral, entre la autoimportancia y la deferencia merecida. Y cuando la situación finalmente se resolvió, un individuo se marcharía transformado. Sin embargo, no sería él. Permanezcan con nosotros. Porque, ¿qué ocurre cuando un hombre reservado, sin necesidad de validación, se encuentra por fin con un mundo que no está dispuesto a escucharlo? Desearán observar lo que sucede cuando el soldado ignorado, el hombre al que todos despreciaron, se convierte en el nombre inscrito en cada pared, en cada lección y en cada acto de dignidad subsiguiente. Las puertas automáticas se deslizaron con una suave exhalación. Mientras Carlos Rivero entraba en el concesionario central de automóviles, el sol del mediodía golpeaba el cristal sucio detrás de él, pero nadie dentro de la activa sala de exposición levantó la cabeza. La iluminación fluorescente rebotaba en todoterrenos relucientes, molduras metálicas y tapicería de cuero, pero ni un solo reflejo reconoció al individuo que acababa de llegar. Carlos, de 77 años, se detuvo un momento en la zona de entrada, con su camisa de franela pulcramente metida en unos pantalones desgastados, sus botas lustradas hasta obtener un alto brillo, una cuestión de costumbre, no de autoadmiración. Su porte era erguido, pero una sutil fatiga era evidente en la forma en que favorecía su pierna derecha. Décadas antes, la metralla había cobrado su precio, aunque nunca lo mencionaba. Examinó el área. El personal de ventas conversaba despreocupadamente cerca de un dispensador de café. Una pareja inspeccionaba un sedán de alta gama. La recepcionista golpeaba rítmicamente sus uñas contra la pantalla de su teléfono, sin levantar la vista ni una sola vez. Carlos avanzó lentamente junto a ellos, sin decir nada. No estaba presente para llamar la atención, simplemente para encontrar un vehículo de segunda mano fiable que lo transportara de ida y vuelta al hospital de veteranos. Notó una silla cerca del dispensador de agua, situada discretamente debajo de un televisor de pantalla plana montado en la pared que promocionaba lujo para los que lideran. La incongruencia no le provocó una sonrisa. Simplemente tomó asiento y juntó las manos. Había aprendido hacía mucho tiempo que la paciencia era una forma de defensa. Transcurrieron 5 minutos, luego 10, luego 20. Carlos no se movió inquieto ni carraspeó. Permaneció inmóvil, como si el tiempo no lo limitara de la misma manera que a los demás. Uno de los vendedores pasó junto a él para tomar café, lanzó una breve mirada hacia abajo y continuó sin decir palabra. Nadie preguntó por su presencia. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Carlos metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. La cubierta estaba desgastada en los bordes, un recuerdo de otra época. Lo abrió deliberadamente. Dentro había páginas llenas de esquemas de campo dibujados a mano, notas tácticas y citas inscritas con letra compacta y ordenada. Se detuvo en una: no te verán venir. Que esa sea tu ventaja. Las palabras le transmitieron serenidad. A su alrededor, las conversaciones bullían, contratos de arrendamiento, evaluaciones de crédito, ofertas especiales. Sin embargo, para ellos, Carlos Rivero era simplemente un anciano tranquilo sentado solo, invisible. Pero no por mucho más tiempo. Disculpe, señor. Carlos levantó la cabeza. Ámbar, la recepcionista, estaba allí con una sonrisa artificial que no lograba transmitir calidez genuina. Era joven, quizás de 20 y tantos años, ataviada con una chaqueta entallada y costosos zapatos de tacón alto. Su presentación impecable complementaba perfectamente el opulento concesionario. Esta área es para compradores activos, declaró, echando un vistazo al desgastado cuaderno en la mano de Carlos. Si solo está descansando, hay un banco afuera cerca de la calle. Su tono carecía de mala intención, simplemente una indiferencia aguda y ensayada, como si hubiera pronunciado las mismas palabras a vagabundos anteriormente. Su mirada recorrió su camisa de franela, la hebilla desgastada de su cinturón y el borde de sus botas ajadas. Estoy aquí para ver un vehículo, respondió Carlos con ecuanimidad.
Su voz era tranquila pero firme, del tipo que no se alzaba solo para ser escuchada. Ámbar parpadeó, claramente sorprendida. Oh. Bueno, usted no, se registró. No me lo pidieron. Desde el otro lado de la sala, dos jóvenes vendedores, Teo y Jairo, observaban la interacción como una telenovela de mediodía. Jairo codeó a Teo con una sonrisa burlona. Probablemente esté aquí por el aire acondicionado gratis, murmuró, lo suficientemente alto. Teo resopló. O quizás esté perdido. ¿Crees que siquiera conduce? Ámbar se cruzó de brazos y cambió ligeramente de posición, ofreciendo a Carlos una vista lateral de ella. Mire, no quiero ser grosera, pero tenemos un estándar de clientela. Quizás pueda derivarlo a una de nuestras sucursales económicas. Carlos la miró por un momento, su expresión inescrutable. Luego, suavemente, cerró su cuaderno. No estoy aquí por caridad, dijo, su voz aún baja. Estoy aquí por fiabilidad, algo que arranque a la primera. Ámbar vaciló. Su tono no coincidía con su ropa. No había súplica en sus ojos, ni vergüenza, solo una firmeza que la hizo sentir, por una fracción de segundo, como si pudiera estar en el lado equivocado de algo. Pero el momento pasó. Asintió cortésmente y regresó a su escritorio, volviendo a su papel como una armadura. Detrás de la pared de cristal tintado de la oficina de ventas, Millán, el supervisor de planta, ya se reía. Hizo señas a Teo y Jairo para que entraran y murmuró algo sobre los ancianos mirando escaparates. Los tres compartieron una risa discreta. Carlos permaneció sentado. No se inmutó, no se movió. Había soportado tormentas de arena, monzones, emboscadas. Esto era solo otro tipo de clima. Del bolsillo de su abrigo, sacó un bolígrafo plateado y reabrió su cuaderno. En la siguiente página en blanco, comenzó a dibujar una cuadrícula, casillas, flechas, elevaciones. Para un extraño, parecían garabatos. Para Carlos, era memoria de formación, un hábito al que recurría cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso o demasiado incorrecto. No era un hombre dado a discursos ni a confrontaciones. Ya había luchado por la dignidad en lugares donde se la arrebataban a los hombres por la fuerza. No la mendigaría aquí. Dejaría que el silencio hiciera lo que el ruido no podía. Dentro de la pulcra oficina de ventas acristalada, la diversión resonaba contra las superficies metálicas y cerámicas. Millán, el supervisor de planta, descansaba contra la esquina de su escritorio, consumiendo una bebida energética con el aire confiado de alguien que se consideraba vital. ¿Visteis las botas?, inquirió, riendo entre dientes. Esas son de dotación militar, ¿de cuándo? ¿De la mili? Teo resopló. No creo que ese tipo haya visto el interior de un coche desde que las cintas de casete eran lo último. Jairo intervino, ¿crees que tiene carne? Mi abuelo dejó de conducir después de los 75. Y ese tío parece más viejo que la transición. Los tres rieron de nuevo, casual, cruel, displicente. En un rincón de la habitación, Daniel permanecía sentado en silencio. El becario, con solo unos meses en el trabajo, era nuevo en el tóxico ritmo del ridículo. No se reía. Algo en el anciano de afuera no le cuadraba. La forma en que se sentaba, quieto y sereno, le recordaba a Daniel a alguien que ya no necesitaba demostrar nada. Miró a través de la pared de cristal. Carlos no se había movido. La cabeza del hombre estaba ligeramente inclinada, el bolígrafo moviéndose lentamente por las páginas de su cuaderno. Sus dedos eran firmes, decididos. ¿Qué está haciendo siquiera ahí fuera?, preguntó Daniel, con voz vacilante. Millán se encogió de hombros. Dibujando rutas de escape. Quizás. Viejos soldados y sus extrañas costumbres. Daniel frunció el ceño. ¿Crees que realmente es militar? Jairo puso los ojos en blanco. Claro, y yo soy un legionario. Venga, hombre. Si fuera alguien, no estaría sentado ahí fuera solo. Las palabras golpearon a Daniel más fuerte de lo esperado. Miró de nuevo, realmente miró, al anciano. No había nada abiertamente imponente en Carlos Rivero. Ni medallas, ni fanfarria, pero había una presencia. Algo en la forma en que se sostenía, como si la gravedad de una vida vivida bajo presión aún se aferrara a sus huesos. Daniel se levantó lentamente. Creo que le ofreceré un poco de agua. Quizás preguntarle si necesita ayuda. Millán se mofó.
Lo asustarás. Estos tipos son orgullosos. Déjalo estar. O mejor aún, déjalo que se vaya. Pero Daniel vaciló. Su instinto le decía que el hombre merecía algo mejor. No por lo que pudiera haber hecho, sino porque nadie, sin importar su pasado, debería ser tratado como una mancha en el suelo. Afuera, Carlos interrumpió su dibujo. La página de su cuaderno se había convertido en un mapa detallado, una formación de cañón en forma de L que recordaba a algún lugar de Kandahar. Dibujó pequeños puntos que indicaban rutas de flanqueo y nidos de francotiradores. No era nostalgia, era memoria muscular. Estos eran los patrones que habían mantenido vivo a su equipo. Cerró el libro suavemente y miró su propio reflejo en el pulido escaparate de la sala de exposición. Detrás del cristal, las siluetas de los hombres que se reían de él se difuminaban con el brillo de los vehículos de alto precio. Una vez había liderado a hombres en la batalla al amparo de la noche, confiado por soldados la mitad de su edad. Había hablado por radios mientras los disparos restallaban en el aire. Sus palabras habían significado la diferencia entre la vida y la muerte. Y ahora, ni siquiera podía conseguir un vaso de agua sin que se rieran de él. Exhaló lentamente. No dolía, había visto cosas peores. Pero resonaba, el tipo de dolor que no provenía de balas o huesos rotos, sino de la invisibilidad, de convertirse en una reliquia antes de que su historia siquiera hubiera sido contada. Detrás de él, Daniel salió de la oficina, sosteniendo una botella de agua fría. Vaciló, inseguro de qué decir. Pero Carlos levantó la vista y asintió una vez, silencioso, tranquilo, digno. Daniel ofreció la botella. Fue el primer momento humano en 40 minutos. La puerta del concesionario se deslizó abierta una vez más con un suave siseo. El general Enrique Valcárcel, retirado de 4 estrellas y leyenda viva, entró, inadvertido al principio, vestido con un polo impecable, pantalones de color canela y un par de mocasines muy usados. Parecía más un abuelo relajado que uno de los oficiales más condecorados de la historia militar moderna. Se movía con tranquila autoridad, escaneando la sala de exposición con ojo evaluador. No estaba allí por pompa ni ceremonia, solo para elegir un vehículo práctico para su hija, que acababa de graduarse en Derecho. Esto se suponía que era una parada rápida. Hasta que lo vio. Al otro lado de la sala, medio envuelto en luz fluorescente, estaba sentado un hombre que el mundo había olvidado, pero Valcárcel nunca, Carlos Rivero. El nombre resonó en su pecho como un viejo himno. El comandante que una vez lo llevó a través del fuego enemigo con una bala en el hombro y morteros cayendo por todas partes. El hombre que nunca dio un discurso, pero cuyas órdenes cortaban el caos con precisión. Carlos había liderado una vez a 37 hombres en las montañas y había traído de vuelta a 36. Valcárcel había sido el 36º. Valcárcel permaneció inmóvil durante un breve periodo. El cabello de Carlos era más plateado ahora, su postura un poco más agobiada, pero aquella intensidad contenida, aquella compostura bajo presión, no había cambiado en lo más mínimo. Y aún así, nadie le prestaba atención. Carlos estaba sentado cerca del dispensador de agua como una aparición a plena vista. Ningún vendedor se acercó, la recepcionista golpeaba distraídamente sus uñas. En la oficina, Valcárcel podía discernir figuras sombrías riéndose entre dientes detrás del cristal tintado. Apretó la mandíbula. Observó como un joven, un becario. A juzgar por su placa de identificación, ofrecía a Carlos una botella de agua. Carlos asintió con la tranquila autoestima de alguien que hacía mucho había aprendido a evitar crear disturbios. Sin embargo, Valcárcel sintió una oleada de ira. Una cosa era ser invisible, otra ser tratado con falta de respeto. Y aún así, Carlos no había dicho nada. Valcárcel avanzó sin prisas junto a la hilera de sedanes de lujo, deteniéndose cerca del expositor donde Carlos estaba sentado. Observó el cuaderno que descansaba en el regazo de Carlos, parcialmente lleno de diagramas meticulosos, igual que los que recordaba de años atrás, dibujados en el polvo y el barro. Respiró hondo, luego, con voz plena y sin vacilación, se dirigió al empleado más cercano. Disculpe, dijo, lo suficientemente alto para que toda la sala lo oyera. ¿Tiene alguna idea de quién es ese hombre? Ámbar parpadeó, sorprendida. Señor. Valcárcel no esperó respuesta. Dio un paso adelante y se enfrentó al personal.
Ese hombre, dijo, señalando directamente a Carlos Rivero, es un héroe de guerra, un hombre que ha dado más a este país que todos los presentes en esta sala juntos. Y ninguno de ustedes se molestó siquiera en preguntarle su nombre. La risa cesó. La oficina acristalada quedó en silencio. Teo se quedó helado a medio sorbo. La sonrisa burlona de Jairo desapareció. Incluso Millán se levantó de su silla, con el rostro repentinamente pálido. Ámbar tartamudeó, yo no sabía. Exacto, espetó Valcárcel, su voz firme pero no enfadada. No les importó saberlo. Carlos levantó la vista lentamente, sus ojos encontrándose con los de Valcárcel. Ni saludo, ni títulos, solo reconocimiento. Tras una larga pausa, Valcárcel rompió de nuevo el silencio, su voz más baja ahora, pero más cargada de significado. Solíamos llamarlo, comandante, porque cuando las cosas se desmoronaban, su voz era la que nos traía de vuelta. Carlos no dijo nada. No tenía por qué. Por primera vez ese día, la sala le pertenecía. Una quietud impregnaba la atmósfera, similar a un humo persistente. Nadie se movió, ni Ámbar en su puesto, ni los representantes de ventas en su oficina, ni siquiera Daniel, que permanecía inmóvil junto a la silla de Carlos, con la botella de agua sin abrir aún en la mano. El general Valcárcel giró lentamente para dirigirse a toda la sala. Su voz, aunque serena, cortó la quietud con la gravedad del recuerdo. Carlos Rivero me salvó la vida, declaró, no con medallas, no con discursos, sino con su espalda rota y ensangrentada. Permitió que el impacto de sus palabras se registrara. Hubo una emboscada en el valle de Corengal. Me hirieron en la pierna y el hombro, y pensé que eso era todo. Entonces este hombre al que ignorasteis durante 40 minutos, me echó sobre su hombro y me cargó casi 1 kilómetro bajo fuego, con un brazo casi inútil. Daniel parpadeó, los demás miraban, atónitos. Perdí el conocimiento a mitad de camino, continuó Valcárcel. Cuando desperté, ambos estábamos en un cráter, rodeados de humo y escombros. Había usado su propio equipo para detener la hemorragia en mi pierna. No me abandonó. Ni siquiera cuando la radio dijo que nos retiráramos. Miró a Carlos ahora, con voz más suave. Nunca pude darle las gracias. Desapareció después de esa misión, rechazó condecoraciones, simplemente desapareció. Carlos se movió ligeramente pero no pronunció palabra. Sus manos estaban ahora juntas sobre su cuaderno, las páginas aún abiertas en el último boceto del campo de batalla. El gerente, un hombre llamado Herraiz, se apresuró, su voz torpe por la culpa. Señor, nosotros, no teníamos ni idea. Si hubiéramos sabido. Valcárcel se giró, interrumpiéndolo con una mirada aguda. No se espera a respetar a alguien hasta después de conocer su historia, dijo. Eso no es respeto, es una actuación. Señaló hacia Carlos, luego barrió la habitación con la mano. La dignidad no se gana revelando tu pasado. Se le debe a todo ser humano en el momento en que cruza tus puertas. Nadie tuvo nada que decir. No ahora. No después de cada insulto. Cada risa, cada mirada de desdén. Carlos finalmente habló, solo 4 palabras, solo estaba echando un vistazo. Y con eso, cerró su cuaderno. Pero el capítulo de silencio en aquel edificio había terminado oficialmente. El general Valcárcel salió, con el teléfono ya pegado a la oreja. No gritaba, no lo necesitaba. Su voz era mesurada, precisa, como si diera coordenadas para un ataque. Sí, concesionario central de automóviles, dijo. Quiero la participación mayoritaria hoy mismo. Haga la llamada. Al otro lado de la línea, su equipo legal no discutió. Cuando un hombre como Enrique Valcárcel hacía una petición, no era una petición, era una orden de ejecución. Dentro, el personal observaba a través del cristal cómo Valcárcel caminaba de un lado a otro por la acera con la concentración de un hombre aún al mando. Ámbar parecía pálida. A Millán se le había caído el teléfono. Teo y Jairo ya no bromeaban, solo miraban, atónitos. Carlos permanecía sentado, con el rostro ilegible. Exactamente 20 minutos después, Valcárcel volvió a entrar. Se acercó al centro de la sala de exposición como si fuera una sala de reuniones. Con él iba una mujer elegantemente vestida, su abogada, que ya llevaba los documentos firmados. Ahora poseo la participación mayoritaria en este concesionario, anunció Valcárcel a la sala.
Con efecto inmediato. Las bocas se abrieron. Millán tartamudeó, ¿compró el concesionario? Valcárcel ni siquiera lo miró. Sus ojos encontraron a Carlos. Señor, dijo con total reverencia, puede elegir cualquier vehículo de este edificio, sin coste alguno. La sala quedó en completo silencio. Carlos miró a su alrededor, luego bajó la vista a sus manos. No vine por favores, dijo. Valcárcel sonrió levemente. Y por eso merece uno. Luego se dirigió al personal, su voz afilándose como una cuchilla. A partir de hoy, este concesionario se someterá a una reforma completa. Todos los empleados asistirán a una formación obligatoria en ética, sensibilidad militar y dignidad del cliente. Aquellos que no cumplan nuestro nuevo estándar serán reemplazados. Hizo una pausa y luego añadió, sin excepciones. Todas las miradas se volvieron hacia Daniel mientras Valcárcel se acercaba y le ponía una mano en el hombro. Este joven, Daniel, fue el único aquí que actuó como un ser humano. Ayudará al señor Rivero a seleccionar su vehículo. Daniel tragó saliva y asintió, aún atónito. Carlos finalmente se levantó, lento pero seguro, con su cuaderno bajo el brazo. Extendió una mano a Daniel. Busquemos algo fiable, dijo. En ese momento, toda la sala cambió. El respeto no se pidió, se reclamó. A la mañana siguiente, el personal del concesionario central de automóviles se reunió en la sala de exposición en medio de una desconocida atmósfera de inquietud. Los automóviles de lujo brillaban como de costumbre, pero nadie los apreciaba. En cambio, cada empleado permanecía de pie, uno al lado del otro, esperando, algunos con aprensión, otros con humildad. El general Enrique Valcárcel avanzó, su porte imponente sin esfuerzo. Carlos estaba a su lado, callado como siempre, con los brazos cruzados sobre el pecho. Valcárcel no utilizó un atril, no lo necesitaba. Podéis pensar que esto es solo un concesionario de coches, comenzó, pero cada día, entra gente portando historias que no veis, heridas que no reconocéis. No tenéis derecho a decidir quién importa por su forma de vestir o por lo despacio que camina. Dejó que las palabras se asentaran. Todos ignorasteis a un hombre que ha liderado soldados en la guerra, salvado vidas bajo fuego y no ha pedido nada a cambio. Estuvo aquí mismo sentado, invisible, porque confundisteis la humildad con la insignificancia. Varios empleados bajaron la mirada. Valcárcel continuó, con voz clara y concisa, como un oficial informando a sus tropas. Los veteranos no piden un trato especial. Piden comprensión. Y la comprensión comienza con cómo miras a alguien, cómo le hablas, cómo le sirves. Hizo una pausa, luego señaló la pared detrás de él. A partir de hoy, nadie cruzará estas puertas siendo invisible. No bajo mi guardia. No bajo la de Carlos Rivero. La sala quedó en silencio. Pero esta vez, no era por arrogancia. Era una reflexión y algo más, crecimiento. Carlos no dijo una palabra. No tenía por qué. El respeto ya había hablado. 3 semanas después, el concesionario central de automóviles parecía inalterado externamente, cristales pulidos, hileras de vehículos inmaculados brillando bajo la iluminación de la sala de exposición. Sin embargo, se había producido una transformación interna. En el centro del área de recepción, donde Carlos había esperado una vez inadvertido, ahora se alzaba un alto panel de cristal grabado con una escritura resuelta e inquebrantable: el respeto no es un descuento. Es un deber. Carlos Rivero. Los clientes se detenían a leerlo. Algunos tocaban el cristal, otros simplemente permanecían inmóviles, contemplativos, antes de continuar. Junto al memorial había una placa de bronce que anunciaba la nueva iniciativa mensual del concesionario, la clase Carlos: el respeto comienza con la escucha. Cada empleado, ya fuera recién contratado o un veterano experimentado, estaba obligado a participar. La clase no impartía estrategias de ventas, infundía dignidad y empatía. Instruía al personal a mirar más allá de las apariencias externas y percibir al individuo ante ellos. Carlos Rivero nunca pronunció un discurso, nunca solicitó reconocimiento. Llegó, esperó y partió con un vehículo seleccionado discretamente, sin ostentación. Continuó conduciéndolo, nada extravagante, simplemente fiable. Seguía vistiendo camisas de franela y botas lustradas. Seguía llevando su cuaderno. Cuando se le preguntaba por qué nunca reaccionó a los insultos aquel día, Carlos simplemente se encogía de hombros y declaraba:
necesitaban tiempo para escuchar lo que el silencio estaba diciendo. Y así, el hombre que una vez había sido ignorado se convirtió en una leyenda silenciosa, no por los conflictos que había soportado, sino por la lección que había impartido, que el verdadero respeto no se demuestra después de que se revela la historia de un individuo, sino antes y consistentemente.